Bienvenida, Nadia, muy buenos días. Querida Viri, buenos días, Ya Juanjo, que Pepe, se acaba esta Paco. discusión. Sí, está ¿De muy qué buena hablamos y hoy? con ganas de entrarle. Sí. Pero bueno, nosotros venimos a nuestro tema. Es que siempre te cambiamos de tema, Sí, Nadia. no, pero es que está muy bueno Sí, yo Yo no sé. tengo problema, Nadia. Desviamos del tema. No, hay que Provoco concentrarnos. lo de Hoy es día Calderón, y así fue de al la país, infancia, ¿no? Ajá. Ya no se dice del niño, ¿no? Como anteriormente. Y es importante volver a encauzarnos en ese tema. Ya habíamos empezado a hablar de los temas en este mes de abril y hoy quiero comentarles acerca de un caso paradigmático aquí en Cuernavaca, ¿no? Un caso que ha marcado pauta en los criterios a resolver jurisdiccionalmente hablando, es decir, por los jueces y las juezas. Resulta que hubo un caso, bueno, además de felicitar a las infancias en este día, también hay que recordar a aquellas que no la han pasado tan bien, ¿no? Claro. A aquellas hay que reivindicar sus derechos y hay que tener en cuenta que son la parte más vulnerable, ya lo habíamos dicho aquí, las infancias son la parte más vulnerable de la población porque están sometidos a la decisión de los adultos y generalmente lo que sucede es que no tienen ni voz ni quien voltee a verlos. Bueno, pues en este caso resulta, les platico el contexto, una niña de 13 años fue abusada por la pareja de su mamá, derivado de ese abuso resulta embarazada y cuando su padre se entera, ella y su papá hacen la denuncia para que se castigara penalmente a este sujeto, ¿no? Okay. Pero bueno, queda el embarazo de por medio y entonces, ¿qué pasa con esta situación? El papá y la niña en ese momento, con anuencia de que pues había sido una violación, solicitan el aborto. Y se concede esta medida. La niña ya tenía 31 semanas de gestación, ya era una situación un tanto compleja, sí, ¿no? Así es, entonces es ahí donde empieza a moverse toda la maquinaria del derecho. ¿Por qué razón? Porque bueno, pues primero para que judicialmente se autorizara este aborto, que ya no era aborto, ya era prácticamente un nacimiento anticipado, ¿no? Al tiempo de gestación normal, y que conforme a la norma mexicana 46 permite que en casos de violación haya un análisis, una detección y una decisión. En este caso la familia se acogió a esa norma oficial y autorizaron el aborto ya en una gestación muy avanzada y por lo tanto el producto fue una niña viable, ¿no? Y entonces pues se hicieron los cuidados correspondientes. Pero bueno, como esta niña había sido producto de una violación, esta bebé había sido producto de una violación, la niña mamá, ¿no? No tenía el menor interés en tenerla consigo, ¿no? Evidentemente, si había accedido a un aborto, por supuesto que no quería ser madre. Bueno, resulta que esta bebé es puesta en el proceso de adopción. Y en el proceso de adopción inicia ya judicialmente ante los juzgados de aquí de Cuernavaca un procedimiento para llevar a cabo esa adopción. Para ese entonces la bebé ya tenía un año 6 meses. La juez del procedimiento manda llamar a esta menor de edad, la que era la mamá, y a su papá para que dieran el consentimiento para la adopción de la menor. En el procedimiento judicial, siempre que están visibles e identificables los progenitores de una menor o de un infante sujeto de adopción, tienen que dar su consentimiento, ¿no? Para que la adopción pueda ser procedente. Bueno, en este caso, la jueza manda llamar a la niña y a su papá para que dieran el consentimiento. Sin embargo, ellos se amparan. ¿Por qué se amparan? Bueno, pues porque si ya habían manifestado el deseo de que se diera el aborto, porque no tenía interés en la gestación, ni mucho menos en la crianza, pues menos tenía interés en comparecer a ese juicio, claro, ese procedimiento de adopción. Una jueza aquí, también en Morelos, la jueza Marta Magaña, que ha determinado diferentes criterios que hoy son pauta a seguir en los procedimientos judiciales, determina que efectivamente la mamá menor de edad no tiene por qué asistir al procedimiento de adopción para ser revictimizada, claro, ¿no? Porque ella ya desde el momento en que ella y el padre, su papá, determinan que querían proceder al aborto, pues no tienen, exactamente, no querían saber nada del tema y por lo tanto, llamarla al procedimiento de adopción era revictimizarla en una situación que evidentemente había quedado clara desde el momento de la petición del aborto. Bueno, entonces, y ahí estaba una menor de edad, también una bebé, ¿no? De un año 6 meses, que requería la protección, pues, del Estado.
La jueza federal determina que bajo el estándar de la mayor protección a los derechos de ambas menores de edad, porque para entonces la mamá ya tenía 15 años, pero la bebé unos 6 meses, seguían siendo niñas, ¿no? Exactamente, y bajo el estándar de la mayor protección a los derechos de la infancia y también a la perspectiva de género, lo que determina es que ni tenía que ser revictimizada la mamá menor, pero también la bebé tenía derecho a al acceso a una familia estable y como parte del conjunto de derechos de la menor. Esta determinación, por supuesto, que generó una gran polémica, porque en la evolución y en la progresividad de los derechos humanos, este es un criterio novedoso, ¿no? Anteriormente, se los digo desde mi experiencia, ¿Qué pasaba antes? Desde el 95 que fui juez, ¿no? Del 95 al 2008, hay que recordar que la gran reforma en materia de derechos humanos fue en 2011, entonces a mí me tocó una época diferente. Entonces, este tipo de criterios, por supuesto que no existían, ¿no? A la menor en aquel entonces se le hubiera obligado primero ni a abortar, ¿no? A tenerlo, y segundo a procrear, a criarla, a quedarse con ella, ¿no? Independientemente de cómo hubiera sido la situación. Incluso había la posibilidad hasta de casarse con su agresor, ¿no? Sí, era una situación, y la propia ley lo establecía así, ¿no? Que y lo decía con toda la claridad, una mujer menor de edad podía contraer matrimonio con la persona que hubiera sido su agresor. Había figuras penales en donde si se casaba el agresor con la niña, pues diluía el delito. Pena, ¿no? Así es, se eximía de la pena, del proceso penal, pero además, pues se casaban, ¿no? Con la víctima. Premio por todos lados. Sí, exactamente. Hoy ese tipo de situaciones en la progresividad de los derechos humanos ya no es viable ni es posible. De hecho, mantener a una infancia con una maternidad no deseada, en los estándares internacionales implica o constituye una forma de tortura. A ese grado el estándar de protección a los menores. Y sucedió otra cosa además que también marca la pauta en los criterios a seguir ahora, en el sentido de que el abuelo, ¿no? Una vez que da el consentimiento para el aborto, nace la bebé y la tienen en el albergue, por supuesto, para iniciar el proceso de adopción, se opone a que se diera en adopción la menor, ¿no? La bebé. Por supuesto, también la jueza federal dice, no puedes intervenir en esta situación, si bien es cierto que tú eres el padre de la mamá y eres el tutor. Sin embargo, desde el momento en que otorgaste el consentimiento junto con tu hija para que fuera dado, para que se hiciera el aborto, desde ese momento tú también estabas rechazando la maternidad impuesta a tu hija. Por lo tanto, tú también estarías revictimizando a tu propia hija, imponiéndole una maternidad, porque quería este señor que la bebé no la tuviera él, ni tampoco la niña, sino que hasta que la mamá tuviera la edad legal para tener a la hija con ella, la bebé estuviera albergada. Y ya después la mamá recogiera a la niña para criarla, ¿no? Entonces, pues es una doble, triple revictimización. Totalmente. Así que este tipo de determinaciones que se están dando en el estándar de protección a derechos humanos, de perspectiva de género, de protección a las infancias, es sumamente importante porque cambia el paradigma de las determinaciones con relación a la infancia, ¿no? Con un estándar auténticamente de protección. Estos son los nuevos criterios, pero por supuesto, para llegar a ese punto hay mucho que trabajar antes. Es que si no nos das el contexto nos parecería súper natural la determinación, ¿no? Pero con todo el antecedente, pues por supuesto que era eso, una tortura la que padecían las infancias, particularmente las niñas, cuando eran víctimas de abuso, ¿no? Es correcto, y de ahí lo valioso de que hoy tengamos estándares novedosos con relación a la interpretación de los derechos humanos, ¿no? Porque hay auténticamente protección a las personas. ¿Y esto hoy ya es el estándar para todas las niñas o es por la interpretación de esta juez apegada a derechos humanos con perspectiva de género, y puede mañana llegar un juez que no tenga nada de esto y decir sí, la niña se queda con la bebé y está sometida a la crianza? Lo interesante de este criterio sí, que implanta perpetua. Por ejemplo. Sí, no, puede ser, o sea, hago un paréntesis breve. En algún momento, estando yo en la actividad jurisdiccional, me encontré una determinación de un juez de nosotros, en donde decía que por objeción de conciencia no entraba en una...
¿Cómo? Un juez no Objeción puede, de conciencia. claro, objeción de ¿Qué un onda? juez ¿Todavía se aplica no esa puede, madre? Sí. Pero, Dile que no sí, objete. se aplica, pero en el ámbito médico. Sí, en el claro, ámbito jurisdiccional. Nunca pero jamás me ha refiero habido a ese este tipo. tema. Sí, entonces Que no dije, pero por objete o que supuesto que no. objete. No, Más lo y segundo dirían, que lo pues muy primero. apegado a sus estándares religiosos, moral, etcétera, pero en materia de aplicación del derecho no. Que no va. caben ahí. Y este criterio, como bien comentas, Viri, si bien es cierto que Sí, no no implica hable, una güey. obligatoriedad, pero sí marca una pauta en la interpretación de los derechos humanos. Cualquier juez que determina lo contrario, pues oye, tienes estándares internacionales, estándares nacionales, y todavía con eso te vas con tu propio criterio muy personal, ¿no? Como esto de la objeción de conciencia o cosas que tienen que ver con su estándar propio, personal, moral, ético, etcétera, ¿no? Habría herramientas Religioso. legales para que si un juez toma Por este tipo de supuesto. decisiones, tirarlas. Las herramientas legales están la perspectiva de género, la perspectiva del interés superior de los menores y pues esta interpretación bajo el estándar de derechos humanos. Muchas caso gracias por maravilloso. compartirlo. Gracias. Gracias, Muchas gracias, gracias. Nadia. Gusto tenerte aquí en